utilização de ortoimagens em diferentes aplicações, dados abertos nos domínios do cadastro e da energia e geologia e ainda os conjuntos de dados de elevado valor. As apresentações têm a duração de 15 minutos, seguidas de um período de 5 minutos para a colocação de questões. Vamos começar então com a primeira apresentação. O primeiro orador, o José Alberto Gonçalves, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que já aqui se encontra, e para nos falar sobre a sua apresentação intitulada Composição Expedita de Ortoimagens de Fotografias Históricas. Eu depois aí, quando faltarem 2 minutos, eu chamo a atenção. Obrigado. Pronto, vou começar então. Este é o tema que vou falar. O sumário, portanto, primeiro uma motivação para este trabalho, os objetivos, a descrição do problema e alguns resultados e, enfim, da experiência que tive neste trabalho. Antes de começar, questão da ortorretificação, para muitas pessoas é um assunto de fotogrametria, técnico, e que podem não... Está que é mesmo necessário, se não é na montanha, não, mas é sempre necessário, porque quando podemos ter uma ortofoto daquela foto, por causa do relevo, que nem sequer é muito pronunciado, portanto, sem isto, os mosaicos não ficam bem compostos. Portanto, tem mesmo de ser feita a ortorretificação e, no nosso caso, enfim, dentro do possível, garantir um mínimo de rigor posicional. Portanto, é importante disponibilizarmos fotografias antigas, portanto, em servidores de mapas e muitos, os colegas espanhóis, certamente, penso que em Espanha muito deste trabalho está feito, sobretudo com a cobertura de 1958, a Força Aérea Americana, que em Portugal também existe, mas que não está ainda ortorretificada, e no contacto com colegas da DGT, portanto, conversámos se havia um interesse em rapidamente conseguirmos resultados de ortorretificação. Eu, pessoalmente, em trabalhos prévios, e sobretudo em colaboração com colegas da Universidade do Porto na área da arqueologia ou da arquitetura paisagista, parecem-me com fotos antigas, olha, tenho aqui 20 fotos, o que é que eu posso fazer com isto? E aos poucos fui ganhando alguma experiência a processar fotos antigas para montar pequenos mosaicos, recorrendo a técnicas do Structure from Motion, que no fundo é uma automatização da fotogrametria, e isso que vamos ver. Portanto, a DGT tem um grande arquivo de acordo com a informação transmitida cerca de 500 mil fotos, portanto tudo que se fazia aqui de fotografia aérea, praticamente tudo era arquivado, depois os rolos ainda no IGCENT, o Instituto Geográfico Cadastral, atualmente DGT, de muitas escalas, 15 mil, 30 mil, grandes escalas, 5 mil, 8 mil, até o ano 2002, ou isso, só a partir daí começaram a ser feitos voos com câmaras digitais. Um grande número de fotos já se encontra digitalizada, muitas estão em más condições, não são fáceis de digitalizar e portanto a DGT tem feito um grande trabalho de pelo menos manter uma localização mínima das fotos para pesquisa, portanto, e tem uma aplicação, a Web Fototeca, para saber o que há e onde há. Isso pode ser pesquisado e para adquirir fotos para essas coisas. Dentro do que tem sido feito, algumas fotos foram digitalizadas em scanner fotogramétrico, que era o que idealmente seria, pronto, e concretamente as fotos com que trabalhei havia de fotos digitalizadas em 2 scanners diferentes, isto de empresas que fizeram este serviço, algumas digitalizadas num scanner não fotogramétrico, portanto aqui interessa-nos comparar, será que aquilo que conseguimos num scanner não fotogramétrico terá um rigor equivalente? Também houve alguma quantidade de fotos que foram digitalizadas por fotografia. Portanto, a DGT contratou uma empresa para fazer isso e que usar uma câmara de grande resolução, uma Fuji, nesta montagem, sim, portanto, uma montagem para passar os rolos e a foto é fotografada. A digitalização dos rolos. Claro que se levantam vários problemas, por exemplo, a câmara não vai ficar vertical. Portanto, aquilo que é um quadrado das marcas fiduciais transforma-se num trapézio. Portanto, isso tem de ser tratado. A própria câmara fotográfica poderá introduzir distorções adicionais, também têm de ser tratadas. É um processo muito diferente do que é o scanner. Portanto, isso era um dos meus objetivos também aqui de estudar o que se passa com este tipo de imagens. Portanto, o objetivo é implementar um método expedito para verificar grandes quantidades de fotos, procurar a máxima automatização possível e tentar uma boa georreferenciação. Portanto, pensámos ali, vamos tentar manter-nos numa escala cartográfica tradicional. Portanto, o estudo que fizemos foi com uma cobertura aérea não tão antiga assim, de 65.
Uma cobertura à escala 15.000, o filme 230mm, distância focal 152, tem marcas fiduciais nos cantos, já não é como algumas câmaras mais antigas, mais estranhas, mas não é conhecido nenhum relatório de calibração da câmara. O que para um processo de fotogrametria tradicional precisaríamos de ter um relatório da câmara. Elas foram digitalizadas com pixel 25 micron, ou aproximadamente isso, o que no terreno corresponderia a próximo de 40 centímetros. Pensei nestes termos. Vamos pensar que eu quero fazer ortofotos que seriam tradicionalmente para a escala 1/10.000. Na escala 10.000, se pensarmos num erro de graficismo, um erro pequenino, de 0,2 milímetros, seriam 2 metros. Portanto, eu pus aqui 2 metros, seria uma precisão posicional, um rigor posicional interessante. Talvez flexibilizar um pouco, porque há uma série de dificuldades com isto, má condição dos filmes, dificuldade em obter pontos de apoio, portanto, várias dificuldades que nos podem degradar um pouco a qualidade final. Testámos isto com um número razoável de fotos, ali na costa, no litoral norte de Portugal, portanto, entre o Porto e Viana do Castelo. Ao todo processei aqui 433 fotos, numa área, coisa de zoom, que era cerca de 1.600 km². Portanto, as fotos têm esta distribuição, portanto, voos na direção norte-sul, aqui são afiadas, e as cores correspondem a diferentes rolos que foram digitalizados por diferentes processos. Umas com a câmara Fuji e outra com o scanner não fotogramétrico e 2 scanners fotogramétricos para algumas delas. A maior parte destas, aqui esta parte interior, com a câmara Fuji. Os programas tradicionais de fotogrametria pedem-nos normalmente parâmetros da câmara. Isso poderemos não ter, em muitos casos não temos mesmo nada. Aqui, neste caso, tínhamos alguma coisa. Distância focal, onde é que estão as marcas fiduciais, quais as suas coordenadas, onde está o ponto principal da câmara. Frequentemente essa informação não existe. Alguma existe, por exemplo, vendo isto na câmara, já fica a saber que a distância focal é 152,00 milímetros e uso esse valor como uma aproximação inicial, pelo menos. As marcas fiduciais podem ser de muitos tipos. A primeira ali, aquela vermelha, é tradicional de uma câmara RC30, mas encontram-se muitas outras, por exemplo, aquelas com forma de cruzes, outras, estas aqui, esta do voo USAF 58, portanto, muitas formas, onde é que estão as marcas, quais são as suas coordenadas, em geral não sabemos, mas é importante que existam lá as marcas. Depois outra dificuldade que encontramos é que, quando queremos pontos de apoio para uma boa referenciação, é muito difícil, porque às vezes a alteração é muito grande. É um exemplo, um sítio muito alterado, vê-se aqui algumas coisas comuns, mas outras muito, muito diferentes. Obter pontos comuns muitas vezes é bastante difícil. O método utiliza esta técnica que chama-se Structure from Motion, que é fotogrametria automatizada, e concretamente usei esse software, o Agisoft MetaShape, que usamos normalmente para drones. Trabalha sobre fotos digitais, portanto, requeriu aqui uma preparação inicial. Portanto, é feito essa preparação inicial, depois é feita uma orientação das imagens com pontos de apoio, pontos GCPs, extraída uma nuvem de pontos, gerar um modelo digital do terreno, autorretificar e compor um mosaico. Isto é um exemplo de uma foto que tem as marcas fiduciais, eu não sei as coordenadas das marcas, mas sei que estão lá. E vou usar essas marcas, elas devem definir, em princípio, um quadrado de 212 milímetros de lado, mas eu vou usá-las para um registro automático entre imagens. Portanto, isto toma uma foto de referência, as outras no scanner não estão na mesma posição, preciso de ajustar as fotos para as encaixar com as marcas fiduciais. Isso é feito automaticamente com um processo de correlação simples, portanto, isto consigo automatizar para todas. O sucesso será 98%, porque há sempre uma ou outra mais escura que o processo pode não funcionar e que tem de ser resolvido manualmente. Depois disso, as fotos são registáveis e todas têm a mesma dimensão, remostradas como se fossem fotos de uma câmara digital. Neste processo, os erros de metros quadrados, em geral, eram inferiores a 2 pixels, registro de imagem com uma transformação afim, portanto, polinómio de primeiro grau, mas num caso particular das fotos digitalizadas com a câmara fotográfica, é de esperar que isto não aconteça, isto é, esse registro de imagem não funciona bem assim. Portanto, aí o que se teve de fazer foi uma transformação projetiva, que usa 4 pontos, portanto não há redundância, que eram as 4 marcas, mas usámos algum objeto na frame para ver se as fotos depois estavam bem registadas. E estavam bem registadas em geral. Isto aqui é uma sequência de o relógio andar, porque eram sucessivas fotos, mas eram extraídas ali uma parte da frame da imagem para ver que elas estavam bem registadas, portanto não estamos a introduzir distorções neste processo.
Depois as imagens entram então no software, no Agisoft Metashape, pesquisa o algoritmo SIFT ou algo assim, pontos conjugados, automáticos, faz a orientação das imagens, portanto, inicialmente uma orientação sem pontos de apoio, depois identifica, portanto, eu processei aqui os diferentes métodos de digitalização separadamente, porque alguns poderão ter distorções diferentes e eu não queria considerar tudo igual, portanto, apesar de todas as fotos serem da mesma câmara, cada processo de digitalização, em particular a fotografia, pode introduzir distorções e eu quero tratar isso separadamente. Identificaram-se pontos de controle no terreno, claro que em ortos atuais e foto antiga, o terreno muda e às vezes o que nos parece a mesma coisa pode não ser exatamente a mesma coisa. O muro que está um pouco mais ao lado e é possível que aqui tenhamos uma introdução de algum erro. Em algumas zonas, centros históricos, por exemplo, é fácil ter pontos. Zonas agrícolas também não é difícil haver limites entre campos agrícolas que se mantêm iguais, portanto, consegue-se alguns pontos. Resultados aqui com números significativos, na realidade no trabalho prático não precisaria de tantos, mas por exemplo grupos, para um grupo com 200 ou 100 fotos, experimentei números de pontos de 20 e tal, 30, e encontramos resíduos, portanto fazemos a triangulação aérea, bundle adjustment, e vamos ter erros médios quadráticos nesses pontos, e isto é que é a minha métrica para avaliar a qualidade. E claramente se nota aqui, no caso dos dois primeiros, que são scanners fotogramétricos, os RMS andam aqui à volta de 1 metro. O altimétrico um pouco pior, como era de esperar, mas não muito agradável. Nos outros dois, portanto, câmara Fuji e scanner não fotogramétrico, os erros aumentam. Portanto, vêm ali para uma perspectiva um bocadinho pior. Portanto, mas com os scanners fotogramétricos, claramente se consegue manter um rigor razoável. Olhando para, portanto, este processo de Structure from Motion, faz-se a autocalibração da câmara. E resultam daqui parâmetros de distorção da câmara, que no caso dos scanners fotogramétricos, aqueles valores, olhando ali para o eixo Y, são tudo valores pequenos em pixels. Ok? 5, 1, 2, 3 pixels. No caso dos outros, por exemplo, na fotografia, a distorção radial aparece ali já com muito mais pixels, porque há uma introdução de uma distorção radial que tem de ser modelada por um polinómio adequado. No caso do scanner não fotogramétrico, houve uma introdução da distorção tangencial, não sei qual é o motivo, mas alguma coisa que tenha a ver com a posição da foto na digitalização, não sei esclarecer, mas isto terá de ser investigado melhor. No final, resulta-nos aqui um modelo digital do terreno, que vai ser usado na ortoretificação, e um ortomosaico, este aqui com as 430 e tal fotos. Portanto, algo, desculpe, contínuo. Portanto, montámos um fecheiro único, GeoTIFF, em Cloud Optimized GeoTIFF, portanto está disponível para carregar remotamente no QGIS, por exemplo. Os tempos de execução não foram muito altos, portanto, sobretudo a placa gráfica é o mais importante, mas tempos da ordem de 1 hora e tal, para processar 400, 500 fotos. Portanto, não são tempos assim dramáticos de execução. Consegue-se fazer muito em relativamente pouco tempo. Alguns exemplos agora de uma área grande, o DEM, o orto, áreas mais pequenas, portanto aqui orto atual e orto da fotografia aérea, portanto há em geral uma observação qualitativa, uma boa coincidência, portanto eu não me choca aqui nada muito mal. Em zonas urbanas poderá haver aqui uma coisa, portanto a localização é adequada, mas pode haver aqui uma coisa, que eu extraio um DSM e não um DTM, e ortoretifico com o DSM. Numa zona urbana o DSM é irregular, não é um bom DSM, portanto o True Ortho sai, portanto, aqui nos edifícios altos não sei muito bem, mas podemos aqui descartar, remover o modelo que foi extraído das fotos e usar um modelo digital do terreno atual para ortoretificar, não é possível fazer isso. Como conclusão, portanto, este método permite então a ortoretificação rápida de blocos de imagens em quantidades razoáveis, portanto eu fiz mais de 400, mas podia ter feito 1000 de uma vez, 2000, não seria problema de maior. Há uma fase de preparação das imagens, mas que é automatizável, não é que perdemos tempo. Onde se vai perder algum tempo? É na identificação de pontos de controle. Tem de haver um operador a comparar portanto, olhar para as imagens e identificar pontos de apoio. Eu usei muitos pontos de apoio, mas não precisaria de tantos. Sei lá, aqueles todos
30 ou 40 seriam talvez suficientes para aquela área toda. Os resultados com o scanner fotogramétrico foram melhores do que com os outros scanners, portanto valerá a pena, havendo essa possibilidade. Claro que os scanners fotogramétricos têm uma dificuldade, é que não é um instrumento muito necessário atualmente, portanto os que existem não têm manutenção, portanto não é fácil dispor de scanners atuais. Um dos exemplos era um daqueles scanners era uma empresa na Ucrânia que atualmente não pode dar assistência técnica para reparação, portanto é difícil ter acesso a esse instrumento. Com os outros métodos também é possível, talvez um bocadinho menos rigor, mas dentro de um rigor aceitável será também possível usá-los para ortorretificar e resolver então rapidamente grande quantidade de ortomosaicos destas coberturas. Pronto, e assim termino. Obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação e também pelo cumprimento do tempo. Queria... há questões a colocar ao nosso orador? Ali um. Não estão a levar o microfone. Uhum. Bom dia, Ricardo Pinho. Parabéns, professor, pelo trabalho excelente, como sempre. Uma pergunta rápida. Falou aí no modelo vegetal terreno e esse produto, compará-lo com o antigo com o novo. A evolução orografia em termos de temporal. Sim, é possível. A possibilidade de disponibilizar esse modelo também seria interessante. Sim, sim, sim. Eu não fiz uma validação do rigor altimétrico, mas as alterações de terreno também não são assim tantas. Há sobretudo onde há grandes aterros, grandes, sim, aí sim, isso é fácil utilizar. Portanto, é um modelo interessante para o passado, para ver o passado. Sim. Mais alguma questão? Paulo? Alberto, muito obrigado pela apresentação. Eu tinha uma dúvida que é, tu tens conhecimento de outros países, de outras entidades internacionais com similares à DGT, outros National Mapping Agencies de outros países, em que este trabalho já tenha sido realizado? Em Espanha já muita coisa está feita, sim. Eu não sei exatamente o processo, mas em geral penso que será o processamento tradicional com software específico para fotogrametria. Este software também é específico para fotogrametria, mas normalmente não é usado nisto. É usado nas imagens de drone e é largamente automático. Portanto, eu acho que aqui se pode tirar algum benefício dele. Não sei de outros casos que tenham feito com este tipo de software mais recente. Em geral, os que fazem é com ferramentas, sei lá, Trimble, Info, Software proprietário. Sim, em geral sim. Este aqui também é, mas é um software, digamos, relativamente barato, não envolve licenças assim tão caras, não é? Aqui Obrigado. mais uma questão? Aqui embaixo. Não. Não? Sim. Mais alguma questão para este nosso primeiro orador? Parece que não. Então agradeço a sua participação. Passaria agora à apresentação realizada por Moisés Zalba, da Tracasa, com o título Detección automática de cambios y omisiones cadastrales mediante técnicas de Intel artificial, aplicações a ortofotos e imagens de satélite. Sí, vamos a ver. En fase automático. En este momento sí. No. Entonces, ok. Buenos días a todos. Gracias por darnos esta oportunidad de presentar a Tracasa Global el proyecto que estamos haciendo de detección automática de cambios y omisiones catastrales mediante inteligencia artificial. Mi nombre es Moisés Zalba. Vengo a representar un equipo de Tracasa Global
un equipo muy amplio. ¿Cómo se pasa? ¿Con cuál? ¿Con este? Muy bien. Bueno, mi exposición voy a tratar cinco puntos. Me vais a permitir una pequeña introducción a lo que es Tracasa Global, qué nos ha motivado a hacer estos estudios y estos trabajos. Presentaré dos formas de detectar cambios, una usando ortofotos y otra usando imágenes de satélite, y por último, pues hablar un poco de conclusiones y retos a resolver en el futuro. Tracasa Global es una empresa pública del Gobierno de Navarra, se funda en el 82 para implantar el catastro y mantener el catastro en la Comunidad de Navarra. Durante todo este tiempo pues hemos ido evolucionando y actualmente pues nos dedicamos a servicios y a proyectos de alto valor añadido en cuanto a la gestión del territorio, la analítica de datos espaciales y sistemas de información geográfica. Nuestro objetivo es aportar pues a la sociedad mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la seguridad de nuestro planeta. Utilizamos como herramientas habilitadoras la inteligencia artificial, la ciencia de datos, y tenemos un compromiso constante por la calidad y la innovación. Tracasa Global es una empresa pequeña, somos 60 trabajadores, pero estamos en un entorno corporativo más grande, junto a Tracasa Instrumental, que pertenecemos a la Corporación Pública de Empresas de Navarra. Somos casi 700 trabajadores y tenemos una empresa participada en Andalucía, que es TCA. Estamos trabajando en un montón de sectores, que es pues, agricultura, medio ambiente, emergencias, seguridad, defensa, observación del territorio y, por supuesto, catastro y temas inmobiliarios. Nuestros servicios siempre tienen como columna vertebral son las consultorías especializadas y la gestión de proyectos, y nuestros servicios siempre tienen como foco el dato territorial, y estamos pues creando datos espaciales, haciendo control de calidad, ETLs, procesos de carga, transformación, difusión de estos datos, publicación, analítica avanzada, desarrollo de software. Paso ya a hablar del proyecto. ¿Qué nos ha motivado a hacer estos estudios? Pues por un lado nuestra experiencia, y por otro lado la importancia que consideramos que tiene la actualización, de mantener un catastro actualizado. Tracasa, he dicho que se funda en el 82, tenemos más de 40 años de experiencia en trabajos de catastro, tenemos un equipo de más de 40 técnicos especializados en procesos catastrales, y posiblemente por nuestras manos han pasado más de 40 millones de inmuebles catastrales. Hemos trabajado en muchos sitios, por supuesto en Navarra desde el año 82, más de 40 años trabajando en Navarra. A nivel nacional también llevamos más de 30 años trabajando en Álava, pero también a nivel nacional hemos trabajado en Canarias, en Andalucía, un poco por nuestra relación con TCA, y actualmente de la mano de Segipsa, empresa pública de la Dirección General de Catastro, pues estamos haciendo catastro en muchas comunidades de España. A nivel internacional, también ya en el año 85 creo que fue nuestro primer proyecto internacional en Paraguay, pero después hemos trabajado en México, en Costa Rica, en Ecuador, en Guatemala, en Managua, en Nicaragua, en muchos sitios. Entonces, esa experiencia es un poco lo que nos lleva a empujar este proyecto. Y vemos también, por otra parte, la importancia de la actualización de esta información, ¿no? En la regulación catastral 2014-2017 se revisaron del orden de 78 millones de inmuebles en total, y de los cuales, bueno, el 50% era urbana, 50% rústica, y de estos se identificaron del orden de 3 millones de inmuebles que hubo que regularizar y actualizar. Eso supuso del orden del 3,9%. De estos, en los inmuebles urbanos, de estos 3 millones, 2,5 millones eran urbanos, que supuso un 6,35%, y en rústica fueron 583.000, que es 1,5%.
1,5%, perdón. Posteriormente, ya de la mano de SEGIPSA, en los años 2021-2022, revisamos 32 municipios correspondientes a 4 comunidades autónomas y aquí, en este tiempo del 2017 al 2021, pues identificamos que al menos en esta muestra se habían vuelto a desactualizar pues del orden de 1,45% en urbana y un 0,25% en rústica. ¿Qué significa? Que si dejamos otro periodo de 20 años, nos encontraríamos en una situación similar a la anterior que obligó a esa revisión general. Paso ahora a explicar un poco las metodologías o los procedimientos que seguimos para identificar cambios y poder hacer un mantenimiento catastral más fácil. La primera metodología es basándonos en imágenes PENOA, en ortofotos. Aquí usamos 3 procedimientos diferentes. El primero es la segmentación óptica, es decir, lo que hacemos es, utilizando modelos de Deep Learning, extraer las huellas de una serie de elementos discretos, edificios, vías, señalización horizontal, cuerpos de agua, rotondas, por ejemplo, ¿no? Hay un siguiente procedimiento que es identificar cambios respecto a la base de datos catastral, es decir, una vez que tenemos las huellas de edificios o de piscinas, es cruzarlo con la información catastral e identificar estos cambios, modificaciones, omisiones, ¿no? Y también tenemos un tercer procedimiento que es identificar cambios entre imágenes, es decir, lo que podemos hacer es extraer estas huellas de elementos discretos en diferentes imágenes y compararlo, hacer un tracking entre las imágenes o entre las imágenes y una base de datos. Muestro algunos resultados para que se entienda quizás un poquito mejor. Por ejemplo, localización de nuevos edificios. Arriba a la izquierda tenemos la ortofoto PENOA, abajo a la izquierda esa imagen, esa ortofoto ya procesada y ya con la segmentación de edificios, ¿no? Con las huellas. Arriba a la derecha el catastro y abajo pues cruzar esas huellas con el catastro y de ahí obtenemos pues una serie de edificios que no estaban encatastrados, que son las huellas estas amarillas, ¿no? Haríamos algo parecido con las piscinas. Arrancamos de la ortofoto, segmentamos piscinas, cruzamos con catastro y obtenemos unos resultados, ¿no? Que son, quizás no se ve, son las marquitas amarillas, que son piscinas que en principio no están encatastradas, ¿no? También utilizamos la localización de viales. Cuando segmentamos las ortofotos PENOA, identificamos 4 tipos de viales, que son autovías, carreteras, caminos y ferrocarriles. Esta información no está encatastrada, pero sí que existe una información de referencia en catastro que es para la gestión del dominio público. Entonces, por ejemplo, esta información lo hemos utilizado en el proyecto Afinca para SEGIPSA, de manera que el objetivo era pues, revisar todo ese dominio público, los caminos. Bueno, yo los datos muy abajo no me los conozco, pero sé que se identificaba y se actualizaban la información de referencia. Bueno, aquí vemos un poquito más grande pues las carreteras y en amarillo allá abajo a la derecha caminos. Pasamos al siguiente punto, que ya es detectar cambios sobre imágenes de satélite, es decir, Sentinel-1 y Sentinel-2, radar y óptico. Aquí utilizamos 2 procedimientos. El primer procedimiento es el procedimiento de superresolución, es decir, son también modelos de Deep Learning cuyo objetivo es mejorar la resolución de Sentinel-2 óptico, de pasar de 10 metros a 2,5 metros. Para nosotros es muy relevante el mantener la coherencia y la firma espectral de las imágenes resultantes, es decir, superresolucionar puede ser fácil, pero muchas veces creas lo que llamamos alucinaciones sintéticas, es decir, los resultados de nuestra superresolución nos permite hacer análisis numérico de esta información. Y luego lanzamos un proceso que es segmentación óptico-radar, es decir, es un modelo que de nuevo su objetivo es sacar estas huellas de elementos discretos, en este caso edificios y viales, sin distinguir entre 4 clases de viales, y en este caso metemos en el modelo
imágenes radar e imágenes ópticas, Sentinel-1 y Sentinel-2. Aquí podemos ver un poco el esquema del proceso. Tenemos primero un módulo A, que es la preparación de la información. Básicamente utilizamos las 4 bandas de Sentinel-2 más una capa que creamos, que es el índice de vegetación. Utilizamos la polarización de Sentinel-1, VH y VV. Después, en el módulo B, es donde preparamos las máscaras para clasificar y las validamos contra OpenStreetMap. Y por fin, a la derecha, el módulo C, es ya aquí recogemos un poco el esquema de cómo hacemos pues esos modelos de generar edificios y generar viales y el sumatorio de los dos, que es el resultado final con el que empezamos a trabajar. Aquí tenemos unos resultados del 2020-2021, utilizando pues el algoritmo que nos genera edificios y carreteras. Aquí ya empezamos a ver con un poco más detalle y comparándolo pues, con la ortofoto, con Sentinel-2 sin superresolucionar, Senfor 4, Senfor 4 es cuando ya a la izquierda tenemos un poco la información con la que queremos comparar los resultados que estamos teniendo, ¿no? Y tendríamos resultados de este tipo. En la siguiente slide aquí ya podemos ver cómo identificamos los edificios. No sé si esta zona verde pues sería un edificio que en el año 2020 no estaba, en el año 2021 está. Bueno, ahí hay bastante, entre comillas, basura pues por el corregistro, pero bueno, esto lo depuramos de manera automática. Abajo pues podemos comparar los resultados que tenemos con las ortofotos 2020, 2021 y una serie de ejemplos. Por último, hablar un poco de conclusiones y retos por resolver. Las conclusiones, pues entendemos que estas metodologías facilitan el mantenimiento catastral mejorando la eficiencia, es decir, nos hacen las cosas mucho más fáciles. Por otro lado, también nos permite hacer estudios masivos del territorio y esto nos permite priorizar zonas que haya que actualizar porque están más desactualizadas por criterios económicos o el criterio del tipo que sea, y evitando ese riesgo de prescripción del pago de impuestos a los ayuntamientos si pasan 4 años sin actualizar la información. Las imágenes PENOA pues nos permiten pues trabajar con muchísima precisión, es decir, identificamos edificios. Nosotros hemos puesto el límite en 20 metros cuadrados, podríamos bajar, pero bueno, PENOA lo que nos aporta es precisión. ¿Qué nos aporta el uso de las imágenes de satélite? Pues es una frecuencia muchísimo mayor, ¿no? En teoría podríamos tener cambios cada 5 días, ¿no? Versus PENOAs cada 3 años o 1 año, depende de la comunidad. Pero bueno, uno nos aporta frecuencia y otro nos aporta precisión. Yo creo que es una mezcla de ambas metodologías lo que nos va a dar unos resultados buenos, ¿no? Retos por resolver a futuro, retos en los que estamos trabajando, pues es mejorar todavía más el algoritmo de superresolución, bajando todavía de 2,5 metros a mayores precisiones. Nos gustaría utilizar estas formas de trabajar que puedes estudiar el territorio de forma masiva, pues un poco en países en vías de desarrollo donde asegurar la tenencia de la tierra es fundamental muchas veces para que no haya conflictos bélicos, por ejemplo, ¿no? Y ahora estamos trabajando también en detectar cambios en Z, ¿no? Mediante inteligencia artificial. Hasta ahora son todo cambios en X y en Y, en horizontal. Queremos identificar también cambios en la vertical, ¿no? Y esto es todo. Muito obrigada pela sua apresentação. Alguma questão a colocar ao nosso moderador? Hola, Moisés. Hola, Jesús. Primero, te tengo que reñir por hablar de todo menos del dato LIDAR, pero luego aparte. ¿No lo he utilizado? ¿Qué? Es que no lo hemos utilizado aquí. Claro, por eso te estoy reñiendo.
No, broma aparte. ¿Qué opinas del dato LIDAR? Lógicamente es útil para identificar edificios, pero tiene la problemática o la desventaja de la baja frecuencia. ¿Crees que debido a esa baja frecuencia del dato no es de utilidad para esta práctica en concreto? Claro, el dato LIDAR lo que nos puede permitir, evidentemente, analizar la Z con mucha precisión. Lo que pasa es que necesitas tener series de datos LIDAR. Es decir, nosotros, bueno, en Navarra, pues por ejemplo, hablo de Navarra, que conozco un poquito mejor los datos. Tenemos una capa que es 2011 y la siguiente es 2017 y la siguiente será, creo que 2024. Sí, el año que viene. Es decir, que bueno, es un poco cuando hablo de la Z en la última diapositiva, o sea, nosotros lo que estamos buscando es hacer modelos, o sea, generar modelos digitales con inteligencia artificial a partir de ortofotos. O sea, meter ortofotos en el proceso y que nos generen modelos digitales y con eso identificar los cambios en Z. Pero si tuviésemos, claro, una cobertura LIDAR anual, pues evidentemente sería la mejor opción. Posiblemente no estaría haciendo esta presentación. ¿Más preguntas capciosas? Parece que não. Está ali outra questão. Bom dia. Vou fazer a pergunta em português, porque o meu espanhol é muito mau. Ia perguntar se tiveram bons resultados fazendo este tipo de estudo nos prédios rústicos. E com base em que é que fazem essas alterações nos prédios, em termos cadastrais, como é que trabalharam esse assunto nos prédios rústicos? No entiendo, perdón, no entiendo. ¿Quién me traduce? No entiendo. No entiendo, lo siento. Micrófono. Pretendia saber era relativamente como é que funciona nos prédios rústicos. Prédios rústicos, perdón. Agrícolas. Lo que se quería saber era para cuando tienes una parte agrícola, ¿sí? ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿esto es para áreas urbanas o no? ¿O es fundamentalmente está orientado, la huella la sacamos de, como he dicho, de edificios, de vías, está todo orientado al urbano. ¿No? Al urbano. Evidentemente, esto lo que nos permite es en las áreas rústicas, cuando aparecen edificaciones o piscinas o que no están encatastradas, pues, con este proceso las identificamos, las levantamos y sí, pero no es el objetivo no es mantener dentro de la parcela o usos agrícolas o separación entre diferentes, en España subparcelas, parcela, subparcela. No es para detectar cambios de culturas, ¿no? No. Hombre, no. La parte de caminos, de viales, ahí sí, fundamentalmente donde tiene afecciones en la zona rústica, ¿no? Porque es donde los caminos los endereza, bueno, caminos nuevos aparecen, caminos antiguos se ajustan a la realidad, ahí sí que nos permite ese mantenimiento catastral en la rústica. No sé. Perdona que no te he entendido. Creo que has contestado eso. Ajá. Gracias. Penso que não há mais questões a colocar. Mais uma. Hola, Moisés. Eligen atacar. Preguntas técnicas. La primera, ¿qué fiabilidad tiene la identificación de perdona? ¿Qué fiabilidad tiene? ¿Qué fiabilidad? Eso sería una pregunta. Y la segunda, una vez que detectáis los píxeles que os están dando la identificación de edificios o de carreteras, etcétera, ¿cómo lo convertéis en elemento vectorial?
quiero decir, una vez que el proceso, o sea, el modelo Deep Learning te clasifica cada uno de los píxeles en edificio. Luego hay un proceso de vectorización que no es inteligencia artificial, es un geoproceso normal. No sé muy bien en qué herramienta lo hacen, pero se vectoriza. Y luego la precisión, pues la verdad es precisión o fiabilidad. No tengo datos, pero hay en los ejemplos que he mostrado, bueno, ahí hay un problema siempre como de corregistro de las imágenes que nos dejan unos bordes que los podemos limpiar fácilmente con unos geoprocesos en los que eliminamos un poco por relación entre dimensiones, ¿no? El típico filetillo de 30 centímetros pues bueno, ya sabes qué es, y eso se elimina. Cuando identificas un cambio es rotundo, o sea, es rotundo, pero no te sabría decir qué fiabilidad tiene el proceso. Bom, agora penso que temos que avançar. Muito obrigada. Gracias, muchas gracias a todos. Continuando na temática do cadastro, segue-se agora a apresentação de Amália Velasco, que nos vai falar sobre o projeto europeu Open Cadastral Maps. Obrigada. Hola, muchas gracias por la invitación. Antes de empezar con la presentación, quiero contaros una anécdota que yo creo que viene bastante bien al pelo de lo que estaba contando Moisés. Desde luego tenemos que utilizar la inteligencia artificial, desde luego tenemos que utilizar todos estos métodos, pero nos ocurrió que nos aparecía una casa con un montón de piscinas y decíamos, uy, automáticamente lo vimos, era una tienda de piscinas. O sea que todo esto hay que verlo también después tenemos que controlarlo nosotros. Pero bueno, ahora al tema. También quería empezar la presentación con una reflexión. Esto se llama Jornadas Ibéricas de Infraestructura de Datos Espaciales, pero no he visto ninguna presentación en que hayamos compartido datos entre Portugal y España. Pero más aún, nosotros, incluso en el catastro español, tenemos el problema de que estamos separados del catastro navarro, vasco y vasco. Es verdad que hemos tenido una última reunión hace 2 semanas en Madrid y hemos decidido que tenemos que poner en un único portal los datos catastrales hacia Europa, de Navarra, junto con los del resto de España, Navarra, País Vasco y España. O sea que en esto yo creo que vamos avanzando. Entonces, yo os voy a hablar de un proyecto en el que estamos participando, que es parte de OME2, también os voy a contar lo que es OME2, pero lo que me voy a centrar es en el Open Cadastral Map, que es el mapa catastral abierto europeo. A ver. No, vale. No va. Perdón. Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Vale. Bueno, las instituciones europeas y otros usuarios públicos y privados necesitan datos catastrales a nivel europeo. Sin embargo, actualmente los datos se encuentran atomizados, aunque en principio son estándares de INSPIRE, sin embargo tienen distinto contenido, tienen semánticas muy diferentes, nadie los entiende, los de otros países. Son servicios difíciles de encontrar, con licencias de uso diferentes y, en definitiva, les es muy difícil a las instituciones europeas y a los usuarios que necesitan datos europeos disponer de estos datos oficiales de forma paneuropea completa, como sería deseable. Pero a pesar de estos problemas de heterogeneidad de los datos catastrales,
se trabaja para definir soluciones que nos permitan generar este catastro europeo, y eso es lo que os quiero contar. Estos trabajos son generalmente subvencionados a través de diferentes programas de fondos europeos y en su mayoría son liderados por organizaciones internacionales, como en nuestro caso por Eurogeographic, del que es parte la Dirección General de Catastro de España como parte importante de los datos catastrales. Yo creo que casi todos conocéis lo que es Eurogeographic, es una institución europea con 63 institutos geográficos, catastros, registros de la propiedad. Tienen un secretariado permanente en Bruselas y tienen como misión el desarrollo de infraestructura de datos espaciales europea, informar de programas legislativos y políticos europeos e internacionales, ser un interlocutor con la Unión Europea y ser una red de intercambio de conocimiento. Durante muchos años ya llevamos trabajando en distintos proyectos para armonizar los datos de INSPIRE. Como el contenido no es tan armonizable, luego cuando se van a ver estos datos es necesario armonizarlos. Y hemos estado en proyectos como el European Location Framework, Open European Location Service, que eran los datos que eran abiertos, porque muchos de ellos no son en Europa abiertos. El año pasado terminó un proyecto que es Open Maps for Europe y ahora estamos en otro proyecto que es Open Maps for Europe 2, que es lo que os vengo a contar. Con el tiempo se ha ido cambiando de contexto, lo estamos viendo aquí. Hemos pasado un poco de estar todos preocupados por INSPIRE y ahora ya vamos pensando más en datos de alto valor y en espacio de datos. Y Eurogeographic también ha ido cambiando al cambiar el contexto. Y ahora los datos, Eurogeographic, por ejemplo, vendía los datos hasta hace poco, los vendía a Europa. Ahora es otro concepto y los datos se pretenden dar gratuitos para su uso y reuso, acceder de forma muy simple a través de APIs y reducir los costes de integración con otros datos. Y en eso es lo que ahora mismo está más ocupada Eurogeographic. Ahora mismo está muy volcada en los usuarios. ¿Y quién son sus usuarios más importantes? Pues Eurostat y la Agencia Europea de Medio Ambiente, que es lo que también vamos a analizar. ¿Qué es Open Maps for Europe? Pues como os digo, ya había unos mapas armonizados a nivel europeo que comercializaba Eurogeographic. Lo que ha querido es aumentar los productos que da y ponerlos de forma gratuita. Entonces, hay datos topográficos a escala 1, 1 millón, 1, 250.000, el modelo digital de elevación, hay un regional gazetteer, son imágenes también, y por último, que es quizás lo más detallado y nunca se había trabajado en ello, es el Cadastral Index Map, o sea, el mapa catastral europeo. Lo que quiere Open Maps for Europe es crear un proceso técnico que se pueda ampliar, consolidar, estandarizar y dar un estilo a los datos, crear metadatos que se puedan poner en GeoDCAD y también crear estándares ISO, hospedar y mantener el servicio y crear una interface de los usuarios y crear opciones de descarga de los datos vía esta interface. Eso es lo que pretende hacer. En concreto, yo os vengo a hablar del Cadastral Map en Europa, en OME. ¿Qué tiene el Cadastral Map? Pues tiene las unidades administrativas, que en nuestros casos son las que nos proporciona el IGN, tiene las direcciones, tiene las parcelas catastrales y tiene los edificios. ¿Y qué features tiene? Pues las unidades administrativas, las zonas catastrales, que en nuestro caso son los polígonos o las manzanas, las parcelas catastrales, los edificios, las partes de edificio, porque en el catastro nosotros componemos el edificio de partes de edificio según su volumetría, y las direcciones. A través de la referencia catastral y su URL, lo que se quiere hacer es que se pueda acceder al resto de los datos que hay en cada portal nacional. Esto, como es imposible armonizar los datos catastrales
porque cada uno son de su padre y de su madre y es muy difícil armonizar todos esos datos, lo que se pretende es armonizar la localización geográfica y a través de esa localización geográfica poder acceder a todo el resto de los datos alfanuméricos que son muy importantes. ¿Qué dificultades tiene este proyecto? Pues muchas. Primero, la actualización y el tamaño de los conjuntos de datos que va a manejar Eurogeographic. Eurogeographic no está acostumbrado a utilizar unos datos tan grandes. La disponibilidad de esos datos por parte de los países, que todavía es importante. Ya hemos visto que en Portugal tienen la parte sur catastrada, la parte norte no. Entonces, todo eso es difícil tener los datos de los países. Además, la capacidad de Eurogeographic para gestionar el también es difícil. De principios se seleccionaron solo 6 países que tenían los datos catastrales abiertos, que tenían metadatos disponibles y correctos y que tenían atom feeds disponibles y correctos, porque se vio que la forma más fácil era manejarse con esos atom feeds. Pero había pocos países que tenían estos datos. El prototipo del proyecto que se presentó en mayo del 22 solo tenía 4 países: España, Países Bajos, Polonia y República Checa. Pero la Comisión Europea mostró muchísimo interés por estos temas porque los necesitaba para muchos de sus trabajos en seguridad, medio ambiente, energía, transporte, estadística, etcétera. Imaginaros aquí la cantidad de veces que se está hablando de que todo se hace a partir de los datos catastrales. En muchísimas de las presentaciones lo primero que se toma es los datos catastrales, pues lo mismo pasa en Europa. Entonces, por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente está muy empeñada en que sigamos con este proyecto porque necesita los datos y tiene un programa en el 23 y en el 24 de trabajar con Eurogeographic justamente fijándose en los datos de alto valor como son las unidades administrativas, las parcelas catastrales, las direcciones y los edificios. Pero sobre todo el catastro es muy útil para Eurostat. Lo que hemos visto antes que ha presentado Julián, bueno, en la otra sala, de cómo han unido datos estadísticos con unidades de población, pues se necesitan los datos catastrales para muchos de los temas estadísticos. Y GISCO, que es el Geographic Information System de la Comisión, quiere tener todos esos datos de forma accesible para poder trabajar. ¿Qué datos son los que necesita GISCO? Pues las unidades administrativas, las unidades estadísticas, que en eso nosotros vamos bastante retrasados, las direcciones, los edificios, las parcelas catastrales, los códigos postales, las parcelas de la PAC, el transporte y los servicios y utilidades gubernamentales. ¿Y qué es lo que nos dicen que tienen? Pues que los datos no están documentados en metadatos, que hay duplicidades de dataset de distintas organizaciones. Aquí nos pasa también, tenemos duplicidades y es difícil. Que hay datos muy diferentes, que aunque sean Inspire todos, son muy diferentes. Que no hay una organización que centralice todos esos datos por país. Que muchos datos aún están cerrados. Por ejemplo, Suecia todo lo vende y no da ningún dato abierto. Ahora con High Value Data tiene que cambiar totalmente su modelo de negocio. Hay falta de definición de qué datos son los oficiales y se toman datos que no son oficiales. Y falta una actualización de los datos. Entonces, todo eso queremos un poco intentar paliarlo con el Open Cadastral Map y fomentamos que los catastros participen. ¿Cuáles son los objetivos de Open Cadastral Map? Pues proporcionar a los usuarios un servicio web simplificado y armonizado de datos de los temas de Inspire como parcela catastral, edificios, direcciones administrativas, direcciones y unidades administrativas desde un único punto. Eso es lo importante, es desde un único punto, sin tener que buscar en todas partes esos datos. Establecer un mapa catastral paneuropeo unificado con datos oficiales de alto valor que puedan generar importantes beneficios socioeconómicos y medioambientales.
satisfacer las necesidades cotidianas de un amplio espectro de usuarios, dando acceso a mucha información existente en los catastros de cada país, inmobiliarias, seguros, todos los usuarios privados también. Explicar, bueno, todos vosotros que utilizáis datos catastrales, explicar a los usuarios de forma sencilla cómo son los datos y organizar los metadatos. Apoyar, y esa es casi la labor que tenemos más desde el catastro español y el catastro griego, que somos los dos que nos estamos encargando, apoyar a los catastros en la implementación de los requisitos de datos abiertos e intercambio de buenas prácticas. Y aumentar la importancia de los catastros como proveedores de datos oficiales fundamentales en Europa. Que las instituciones europeas no busquen los datos en otros sitios, sino que los busquen en nosotros, porque somos los datos oficiales. La estructura es totalmente pedestre, o sea, es muy simple porque lo que queremos es que sea lo más simple posible. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se descargan los conjuntos de estos 4 temas en un GML que tiene que estar en un Atom y tiene que estar almacenado en un zip, se cargan en un repositorio, en una base de datos intermedia y se publican de manera más armonizada con un único punto. ¿Qué datos tenemos ahora? Pues de los 4 países hemos aumentado a 6 y ahora mismo tenemos datos de España, Polonia, Dinamarca, Holanda, Eslovenia y República Checa. Esos son los datos que están ahora mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora ya con el proyecto OME2? Pues queremos poner nos hemos comprometido a poner 4 países más en 2024 y 5 países más en 2025. En la primera etapa lo que ha hecho Eurogeographic es pedir a los socios quién quiere aportar los datos. Y aquí veis todos los países que han dicho que quieren aportar datos. ¿Quién no quiere aportar datos? Pues países muy grandes. Por ejemplo, Francia. ¿Por qué no aporta sus datos catastrales Francia? Pues porque tiene el catastro a nivel municipal y tiene 37.000 municipios. ¿Quién está haciendo esa única base de datos gráfica? Lo está haciendo el IGN francés, pero todavía no ha terminado, está en el proceso. O sea que si Napoleón se levantara, se volvía otra vez a su tumba, porque vamos, es el catastro. Luego, ¿qué otro país no tiene? Pues Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania tiene el catastro a nivel Landen y aunque muchos catastros son muy buenos, tiene un problema de que tendríamos que hablar con los 19 Landen para que nos dieran los 19 conjuntos de datos. Italia es un catastro muy fiscal, mucho más que el español, y la parte de cartografía la tienen bastante abandonada. Entonces tampoco ha querido participar. ¿Por qué no quiere participar en esta primera parte Suecia? Suecia, como os digo, tiene todo su modelo de negocio basado en la venta de sus productos y hasta que no los libere no va a participar en el proyecto, aunque tiene los datos de un formato muy adecuado. Entonces nos vemos con una serie de países que nos hemos puesto a analizarlos y que nuestro trabajo del catastro griego y el catastro nuestro ha sido organizarlo. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues que los datos son muy diferentes, que como los datos tienen que cumplir una serie de condiciones, tienen que ser Inspire GML, tienen que estar en zip para poder ser identificados dentro de nuestro proceso de producción, también deben estar disponibles para su descarga a través de Inspire Atom Feeds. Se puede comprimir el GML por archivo o de otras formas, o nos lo pueden dar en distintas formas. ¿Por qué hacemos todo eso? Primero porque para ser posibilistas tenemos una empresa que lo tiene montado así de OME 1 y lo va a seguir funcionando así en OME 2 y además para que sean menos pesados todos estos datos que ya os digo que son muchos datos. Hemos creado una guía para productores de datos que describe cómo generar esos archivos necesarios para incorporar los conjuntos de datos catastrales nacionales al mapa europeo. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado que algunos tienen conjuntos de datos requeridos en formatos GML de Inspire y se proporcionan abiertamente a través de Inspire Atom Feeds, pero en cambio no están en zip. Algunos tienen conjuntos de datos necesarios en formatos GML de Inspire disponibles abiertamente para su descarga, pero no han implementado los Atom Feeds.
Otros tienen Inspiraton implementados, pero no son datos GML. Otros todavía tienen restricciones legales, pero están dispuestos a participar en el proyecto. Creo que Portugal está en este caso. Y algunos se enfrentan a problemas de seguridad y tuvieron que desactivar, como Chipre, que tuvo que desactivar temporalmente sus servicios. O sea, que la verdad es que todavía tenemos bastante trabajo. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Pues primero vamos a actualizar los 6 países que ya tenemos, porque hay que hacer actualizaciones periódicas para que esto tenga sentido. Ahora, comparado con el catastro, que se actualiza día a día, los requisitos de Inspire es actualizarlo una vez al año. Pero bueno, mejor es una vez al año que no actualizarlo nunca. Y la decisión final sobre qué cuatro países vamos a incorporar ahora, pues es lo que estamos definiendo, viendo el trabajo que ellos tienen y cómo lo tenemos que organizar. Y lo que, por favor, esperamos que o cadastro portugués prepararse para adherir a la próxima fase. Ok, muchas gracias. Obrigada, Amélia. Questões relativamente a esta? Temos aqui já uma. Apresentação. Gracias, Amalia. ¿Está funcionando? No te voy a contestar eso porque mi pregunta no es sobre eso, lo del cadastro de Portugal. Mi pregunta es porque estamos en la STAGIDE, estamos hablando de los conjuntos de alto valor que tienen que ser abiertos. Tú decías que Suecia y Francia no tienen intención de hacerlo. Sí, tienen intención, están pensando. ¿Están pensando en hacerlo? Sí. Muy bien. Pero claro, para ellos es cambiar el modelo de negocio entero. ¿Crees que tiene que ser el año que viene? O sea, ¿tienen 6 meses para cambiarlo? ¿Y lo van a hacer? Sí, lo están trabajando, claro. Bueno, sí, tú estás optimista, ¿no? Sí. Pero yo me jubilo en junio, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Vale, gracias. Obrigada. Vamos agora mudar de tópico e passar para a penúltima apresentação desta sessão, que é centrada na disponibilização dos dados abertos do Geoportal da Energia e Geologia em Portugal e, portanto, vai ser feita a apresentação pela Áurea Pereira, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Boa tarde a todos. Portanto, como a Alexandra já disse, trabalho no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, mais concretamente na Unidade de Informação Geocientífica, que é a unidade responsável por disponibilizar os produtos que são produzidos na UNEG, tanto na área da energia como na área da geologia, no seu geoportal, que neste momento tem o nome de Geoportal da Energia e Geologia. E o que eu vos trago aqui hoje é a temática dos dados abertos no Geoportal da Energia e Geologia. Portanto, como é que isto se... Ok. Então, assim, em jeito de introdução, eu vou apresentar um vídeo. Aliás, vou apresentar 2 vídeos, mas o primeiro é sobre uma introdução ao Geoportal. Para quem não conhece, fica a conhecer, e para quem conhece, pode ir revisitar o Geoportal porque temos novidades.
Depois vou apresentar os objetivos de uma subatividade muito curtinha no tempo, dedicada aos dados abertos e dados de alto valor, que tivemos a oportunidade de realizar e de obter alguns resultados já, também vou apresentar quais são, e por fim os desenvolvimentos futuros. Então, bem-vindos ao Geoportal da Energia e Geologia, podem aceder sempre em geoportal.unec.pt. Os vídeos que eu vou apresentar estão disponíveis, não sei se conseguem ver aqui do lado direito, acedendo ao Geoportal do lado direito estão disponíveis vários vídeos, este que eu vou apresentar da introdução ao Geoportal e dos dados abertos também, mas estão disponíveis mais vídeos. Portanto, isto para o utilizador, guiar o utilizador na pesquisa de metadados, como aceder ao visualizador, o que é que vai encontrar nos dados abertos e o que é que vai encontrar no visualizador 3D e visualizador da observação da Terra, que são dois visualizadores novos daqui do Geoportal. Então vamos lá ver se conseguimos visualizar o vídeo. Aqui tem que carregar no Enter. Isto é o vídeo. Sim. Tá, só fazer assim. Tem que ter som. Tem que ter aqui. Já está a passar, mas não tem som. Então se calhar saímos. Mas ontem testamos e estava fora daqui. Não, estava aqui. Estava aqui. Vem aí o Gonçalo. Ontem testámos e estava a dar tudo bem com som e tudo. Este é a introdução, este aqui. Vamos fazer fora. Tem que pôr o áudio, não é? Tem que fazer compartilhar com ela. E abro aqui agora? Mas na apresentação. Tudo fecha aqui. Não, põe assim. Aqui. E agora quando faço aqui, está aqui. Compartilhar. E agora tem ok. Vamos ver se dá. Ok. Bem-vindos ao Geoportal da Energia e Geologia, infraestrutura de serviços integrados de suporte à gestão e visualização de dados espaciais e outras bases de dados que disponibiliza em ambiente web a informação relacionada com as diferentes atividades do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Esta infraestrutura é composta por 6 secções, sendo 3 delas visualizadoras. Na secção de metadados, pode aceder e pré-visualizar os detalhes dos metadados da informação espacial ou para consultar os respectivos serviços no mapa. Na secção de dados abertos, pode consultar, pesquisar e descarregar os dados disponíveis por categorias em vários formatos. Na secção Bases de dados online, pode aceder e pesquisar os dados disponíveis por categorias ou digitar a base de dados pretendida. E os 3 visualizadores com diferentes características. No 2D, visualizam-se vários temas e respectiva informação sobre energia e geologia com diversas funcionalidades. Enquanto no 3D, explora-se o relevo da superfície terrestre e complementa-se com a sobreposição de vários mapas. No visualizador de observação da Terra, OT, explora-se a superfície terrestre através de imagens de satélite de sensores ópticos, Landsat e Sentinel-2 multitemporais e pode-se utilizar algoritmos temáticos. Para alterar a linguagem português ou inglês, aceda ao canto superior direito. Para uma visão geral dos produtos disponíveis e diferentes formatos e modos de acesso, clicar e abrir. Nas novidades, acede-se às últimas atualizações nesta infraestrutura dinâmica. Para facilitar a exploração aos utilizadores em dispositivos móveis, há 2 aplicações, App Geosítios e App Mapas do LENEG.
Tenha uma boa navegação, contacte-nos através de geoportal@leneg.pt. Pronto, esta foi a introdução ao Geoportal. Agora vou apresentar o vídeo mais especificamente dedicado aos dados abertos que podem aceder. Como viram, temos uma secção nova de dados abertos, podem aceder através deste QR Code e também acedendo ao Geoportal e em dados abertos. A secção Dados Abertos permite aceder e efetuar o descarregamento dos dados disponibilizados até à data, quer pela área da Geologia, quer pela área da Energia. O acesso faz pelo menu Dados Abertos e aqui estão disponíveis variados conteúdos, tais como cartografia geológica e hidrogeológica, cartografia de recursos minerais ou informação sobre recursos energéticos. A partir daqui também é possível ter acesso aos endereços dos serviços Inspire, aos serviços de mapas de visualização, WMS, e de descarregamento, WFS, que o LENEG disponibiliza e que pode usar nos seus próprios projetos de Sistemas de Informação Geográfica, SIG. Ao entrar, por exemplo, na secção Download de Cartografia Geológica e Hidrogeológica, é possível visualizar e descarregar gratuitamente um vasto número de cartas a várias escalas. Se, por exemplo, pretende aceder à Carta Geológica de Portugal na escala 1 por 1 milhão, tem de clicar em cima do registro com esse nome. De seguida, aceda a Mais Informação e selecione qual o formato em que pretende os dados. Neste caso específico, é possível descarregar a informação tanto em raster, JPEG ou PDF, como em vetor, shapefile ou geopackage. Clicando no formato pretendido, acedemos ao formulário das condições gerais de cedência de produtos digitais. Depois de preencher o nome, o local e o objetivo e aceitar as condições, inicia o descarregamento do ficheiro. Os serviços Inspire dão acesso aos WMS e WFS que permitem visualizar e descarregar os dados escolhidos pelo LENEG para cumprir com as obrigações da Diretiva Inspire, uma diretiva europeia cujo objetivo é promover a disponibilização de dados espaciais através da internet de forma interoperável. A disponibilização destes dados obedece a especificações e a modelos de dados próprios para cada tema, e se, por exemplo, nos dados harmonizados da Carta Geológica de Portugal escala 1 por 1 milhão, clicarmos em Mais Informação e de seguida Ver no visualizador, será possível ver esta informação no visualizador de mapas. No caso da cartografia geológica, após a harmonização dos dados, obtém-se mapas de litologias e idades representativas. Os restantes dados que ainda não foram harmonizados estão disponíveis as is. Os endereços URL são para serem consumidos num SIG compatível com a integração de serviços Inspire. Na secção dos serviços WMS, é possível aceder aos endereços dos respectivos serviços de visualização de dados, que depois pode utilizar localmente nos seus próprios projetos SIG e utilizar conjuntamente com os seus próprios dados. Como consumir o serviço WMS num SIG, por exemplo, no QGIS? Na secção dos dados abertos em Serviços WMS, copie o URL do serviço pretendido. Abrir o QGIS e um novo projeto, clicar em Adicionar camada WMS, clicar em Nova ligação, escrever o nome e colocar o URL do serviço em URL e fazer OK. Escolher a layer Geologia e fazer Adicionar. Na secção Serviços WFS, é possível aceder aos endereços dos respectivos serviços de descarregamento de dados, que depois pode utilizar localmente nos seus próprios projetos SIG e utilizar conjuntamente com os seus próprios dados. Como consumir o serviço WFS num SIG, por exemplo, no QGIS? Na secção dos dados abertos, em Serviços WFS, copie o URL do serviço pretendido. Abrir o QGIS e um novo projeto, clicar em Adicionar camada WFS, clicar em Nova ligação,
escrever o nome e colocar o URL do serviço em URL e fazer OK. Clicar em Conectar. Escolher a layer com seções mineiras e fazer Adicionar. A partir daqui, com o botão do lado direito do rato em cima da layer, fazer exportar e guardar elementos como: podemos escolher ESRI, Shapefile, GeoPackage, entre outros. Pronto, funcionou, que bom. Já ficaram a saber de algumas novidades. Então, como eu estava a dizer, foi no decorrer de um projeto que o UNEG teve e que teve início em junho de 2021, o GEON, no decorrer da implementação deste projeto, portanto, que já terminou ou está prestes a terminar, estamos a fechar relatórios e contas. O evento final foi no passado dia 27 de outubro. Portanto, no decorrer deste projeto e depois de alguns replaneamentos necessários, conseguimos então a aprovação para implementar uma subatividade muito pequenina, 6 meses, dados abertos, mas podemos afirmar que se conseguiu um grande marco, que foi o lançar as bases para implementar um sistema de governança de dados que potenciará a segurança e controle na partilha e reutilização de dados abertos e dados de elevado valor no UNEG. Vamos ver. Portanto, tinha 3 grandes objetivos, que era avaliar a prontidão do UNEG em cumprir com a diretiva dos dados abertos, criar uma primeira versão da lista dos conjuntos de dados de elevado valor, avaliar as disposições relativas à respectiva publicação e reutilização de acordo com o estabelecido no regulamento de execução dos dados de elevado valor e assegurar que os dados públicos com maior potencial socioeconómico, portanto dados de elevado valor, sejam disponibilizados para reutilização com o mínimo de restrições legais e técnicas e de forma gratuita. Portanto, os 6 meses decorreram rapidamente, acho que ainda estamos no decorrer do último mês, portanto ainda há atividades que estão a ser concluídas, mas os resultados, podemos dizer que já foram bons. Um primeiro relatório de avaliação da produção e disponibilização de dados abertos, portanto, do UNEG, portanto, em relação a avaliar o UNEG, portanto, os dados que disponibiliza, avaliar de acordo com a diretiva dos dados abertos, uma primeira versão, como digo, dos dados de elevado valor e que vai ajudar também no preenchimento daquela grelha para entregar à ADGT, no âmbito dos trabalhos do COSNIG, por isso é que ainda não entregamos, estamos a ultimar. Também um guia de gestão de dados abertos, incluindo os princípios gerais, não é? Com muita informação. Agora é preciso estudar a informação toda que foi produzida e retirar dali o sumo e ver quais os próximos passos. Portanto, para além disso, ainda está a ser ultimado o catálogo de dados abertos do UNEG. Vamos ver se é integrado no catálogo, já existe ou outro, e atualizar os metadados relativos aos conjuntos de dados de elevado valor. Como desenvolvimentos futuros, isto ficou aqui desformatado, mas não faz mal. Portanto, queremos implementar uma governança de dados abertos no UNEG com um sistema de gestão de dados, vamos ver se conseguimos. Integrar mais na plataforma dados.gov, uma primeira parte já foi feita, que foram as dos dados espaciais que estão disponíveis no SNIC também, e implementar uma ferramenta para a avaliação dos princípios FAIR destes dados que estão disponibilizados no Geoportal e também, por último, implementar o regulamento de execução dos dados de elevado valor até junho de 2024, com muitos pontos de interrogação, porque não sabemos como é que o vamos fazer em tão curto espaço de tempo. Muito obrigada pela vossa participação aqui, assistência.
Muito obrigada, Aurete. Alguma questão a colocar à nossa oradora? Eu queria só perguntar uma coisa que é em relação a essa parte dos conjuntos de dados de elevado valor, que é algo que também estamos todos ainda um bocado a palpar terreno, se tinha alguma dificuldade específica mais clara para mencionar, ou seja, algumas das dificuldades que têm tido para definir os dados de elevado valor. Bem, a diretiva Inspire e a implementação que fizemos para cumprir com a diretiva Inspire ajuda-nos, porque lá no regulamento, não sei se é na lei dos dados abertos, se é no regulamento que diz especificamente que os dados que estão a ser reportados para a diretiva Inspire são considerados dados de elevado valor, e no regulamento diz mesmo as categorias de dados, e os dados e a geologia está lá representada, bem como os recursos minerais, os recursos energéticos, nomeadamente as energias renováveis, eólicas e solar, vamos ver, recursos naturais, zonas de risco natural, que aí infelizmente só temos a carta radiométrica, não sei se vamos conseguir colocar outros, mas temos muitas dúvidas, não é? Estes pelo menos nós sabemos que vamos dizer que sim, que são considerados dados de elevado valor, a cartografia geológica, a cartografia hidrogeológica, a escala 1 milhão, 500 mil, 200 mil, e até aos 100 mil, mas depois a granularidade exige que é o país todo, portanto seria 1 milhão, 500 mil, 200 mil e pronto. E os respectivos dados harmonizados para o Inspire também. Pronto. Em relação aos outros dados de elevado valor, que temos a Carta das Matérias-Primas Críticas, em termos de recursos minerais, não é? Essa também estamos a considerar, só que essa não foi harmonizada para o Inspire, e tem aquela licença que não é a licença CC BY, mas é uma licença, é também aberta, mas é aquela que é ND, como é que é? Tem outras características, portanto, quem utilizar aquela informação tem que a reproduzir de acordo com aquela licença. Portanto, não é só citar a fonte dos dados, mas também reproduzi-la de acordo com aquela licença. E, portanto, ainda temos aqui um percurso a estudar, mas com a ajuda também do COSNIG e das instituições e da DGT. Não é? Ok, obrigada. Não vejo aqui outra questão a colocar, portanto, passávamos agora para a última apresentação. Obrigada. Para a última apresentação desta sessão, que será realizada pela Marta Rodrigues, do Serviço de Cartografia do Principado das Astúrias, e que se intitula Quadros de Mando de Dados Geográficos de Alto Valor para a Tomada de Decisões. Buenos días otra vez. La ponencia que vamos a presentar se llama, voy a pasar de aquí, Cuadro de mandos de datos geográficos de alto valor para la toma de decisiones, monitorizando el cambio territorial en el Principado de Asturias. Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial del norte de España, con un territorio en torno a los 10.000 kilómetros cuadrados, con una población en descenso en torno al 1.000.000 de habitantes y bajando, clima atlántico húmedo y suave, con un aumento en riqueza paisajística, porque tenemos una franja sur muy montañosa, una central con valles y sierras, y una litoral
al norte, entonces tenemos mucha variedad paisajística en nuestra región. Y en cuanto a los aspectos económicos, hay cambios, hay un aumento en lo que es el peso del sector servicios y un descenso en otros sectores de tipo tradicionales. Estamos en un momento de encrucijada, de cambio, y por eso pone arriba en el norte el título, bueno, se tapa un poquitín, Asturias a la búsqueda de su lugar en la fachada atlántica. Como digo, es un momento crítico en el que entendemos que se está gestando un nuevo modelo territorial y entendemos también que es necesario facilitar un conocimiento ajustado y actualizado de todos los cambios espaciales que se están produciendo en nuestro territorio. Y este conocimiento debe difundirse en todos los agentes implicados, tanto para favorecer la participación activa de la ciudadanía como la gestión y la planificación, por ejemplo, de iniciativas privadas, y nosotros, que somos administración, sobre todo para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas en todos los niveles administrativos, a nivel nacional, autonómico y local, y también en todos los campos, dejando un poco de lado solo lo que es la planificación espacial, pero todo ocurre en algún lugar. Entonces entendemos que todas las temáticas tienen que tener una base espacial a la hora del diseño de las políticas que las afectan. En este momento, es que no me da tiempo, si no, voy muy rápido. En este momento, la Dirección General de Urbanismo, bueno, yo intenté poner algo en portugués por si podía servir de ayuda, pero bueno, en este momento la Dirección General de Urbanismo del Principado de Asturias, en colaboración con otros departamentos y en línea con las iniciativas en marcha a nivel europeo de datos de alto valor y de reutilización, estamos desarrollando un proyecto piloto basado en cuadros de mandos con la tecnología de ARGIS Enterprise. El proyecto pretende generar, como digo, herramientas, cuadros de mando de alta usabilidad que sean útiles, que nos muestren indicadores territoriales, indicadores que simplemente no nos muestren datos, sino que transformen la información en conocimiento orientado, como digo, a la toma de decisiones sobre el territorio. Entendemos que en este momento no se está explotando todo el potencial de la información geográfica. La posibilidad de generar nuevas herramientas nos va a permitir conocer los mecanismos que explican la configuración actual de nuestro territorio, explicar las tendencias que estamos viviendo ahora y adelantarnos a posibles escenarios de evolución futura. Entonces, en ese momento entendemos que nuestras herramientas permitirían diseñar planes y estrategias adecuadas al territorio y además monitorizar todos los cambios que se estarían produciendo a raíz de esos planes y estrategias, indicando si se están obteniendo los objetivos planificados o no. Limitaciones, ahí es donde empieza lo entretenido del proyecto. Limitaciones en cuanto a las fuentes de datos disponibles. Lógicamente nos faltan datos para fenómenos clave, hay mucha dispersión a la hora de localizar la información y hay una inflación también de datos. Nos encontramos con un montonazo de datos, hay que andar desenredando un poco la madeja para ver qué datos nos pueden resultar útiles y no. Tenemos que tener en cuenta siempre dos variables muy importantes, la espacial y la temporal. Muchísimos datos carecen de georreferenciación y luego tenemos poca disgregación territorial, por ejemplo, a nivel municipal. En cuanto al tiempo, necesitamos series, necesitamos continuidades para poder explicar lo que es la evolución territorial y hay datos estáticos, discontinuos, hay datos que no se actualizan. Llegados a este punto, el siguiente paso para nosotros sería hacer una selección y una jerarquización de los indicadores y lo que es muy importante para este proyecto es intentar establecer las relaciones críticas entre las distintas temáticas. El territorio no se explica solo con la población o solo con la red de transporte, sino todas las interacciones que confluyen a la hora de organizar nuestro territorio. ¿Cómo vamos a mostrar esa información? Con cuadros de mando. Tienen que ser dinámicos, que permitan visualizar evoluciones a lo largo del tiempo, integrales, que abarquen todos los fenómenos del territorio, holísticos con una visión completa, actualizados para que tenemos datos obsoletos y estamos midiendo la evolución territorial, sintéticos, no se trata de ser un repositorio donde soltemos una pila de datos que nos sean útiles, tenemos que seleccionar y buscar aquellos datos más adecuados, y compartidos, se trata de mostrar datos objetivos de cómo está el territorio que sean válidos para todos los agentes, independientemente de la concepción del territorio que tenga cada uno. Las temáticas que íbamos a analizar son estas y para ello hicimos una serie de mini fichas pequeñitas explicando un poco en la parte izquierda las características de la temática que nos interesa, por ejemplo, en este caso el poblamiento y Aquelud y 4 características, y en la otra parte estarían los indicadores. Arriba, pues indicadores un poco más clásicos que estamos acostumbrados a ver, y en la parte de abajo aquellos
aquellos indicadores que a nosotros pues, nos interesaría un poco llegar a ver si podemos generar este tipo de indicadores. Indicadores clásicos para hablar de poblamiento: tasa de urbanización, índice de feminidad en diferentes tipos de poblamiento, evolución temporal de pueblos deshabitados, que tenemos 800 tenemos pueblos deshabitados. Un indicador que nos puede llamar más la atención, pues las superficies categorizadas según la tipología de la población, teniendo en cuenta además el grado de compactación en las zonas urbanas. Como os dije, Asturias tiene muchísima variedad paisajística y por tanto tenemos muchísima variedad de tipos de poblamiento. Entonces, para nosotros es interesante analizar esos tipos de poblamiento y su evolución espacial y temporal. Otro tema que nos parece interesante: los servicios ecosistémicos, entendidos como los beneficios tangibles e intangibles que nos facilitan los ecosistemas. ¿Qué tipo de indicadores más normales hay? Pues puede ser, por ejemplo, calidad del aire, que bueno, no se ve ahí, o el cálculo de la productividad potencial forestal, o el número de polinizadores. En Asturias se produce bastante miel, de calidad, por cierto. ¿Qué tipo de indicadores más elaborados nos interesa? Pues, por ejemplo, las superficies destinadas según usos y su evolución. Superficie agrológica, o sea, la más apta para la agricultura. ¿Está utilizándose para la agricultura? Pues os diré que la mayoría está en fondos de valles utilizándose para polígonos, por ejemplo, polígonos industriales. Nosotros buscamos, ya os digo, indicadores que se relacionen las distintas temáticas para intentar entender la evolución del territorio. Movilidad, indicadores clásicos de movilidad, encuestas sobre quién utiliza el transporte público o sobre el grado de satisfacción, kilómetros de carriles bici, que ahora está muy de moda. ¿Qué nos interesa a nosotros más? El cálculo de las distancias y los tiempos promedio que las personas recorren en sus quehaceres habituales. O sea, cuando van al trabajo, llevan al colegio, van a atender a los abuelos, diferenciando por edad y por sexo, porque en este sentido las estadísticas son muy diferentes. En cuanto a la transición ecológica, por ejemplo, pues podemos hacer encuestas a la ciudadanía por si están conformes con hacer actividades relacionadas con la transición ecológica, o podemos hacer valoraciones sobre emisiones de efecto invernadero o porcentaje de uso de fuentes de energía renovable. El indicador que estamos barajando generar pues iría más en plan distribución territorial del consumo energético por habitante, diferenciando los distintos tipos de tipologías. Riesgos naturales y antrópicos. Bueno, pues en Asturias los indicadores tradicionales que se pueden ver, pues mira, zonas afectadas, por ejemplo, por inundaciones periódicas o zonas con contaminaciones del aire determinados días al año, zonas afectadas por incendios que suelen ser recurrentes y en las mismas zonas. Y un indicador que nos planteamos generar: el cálculo de la vulnerabilidad del territorio en función del análisis de las amenazas del mismo. ¿Qué amenazas tenemos? Pues subida de temperaturas, olas de calor, inundaciones, subidas del nivel del mar, pendientes, derrumbos de tierras. Esas son un poco las amenazas que tenemos en Asturias. En cuanto a la cohesión social, que son los lazos entre la sociedad, pues se pueden hacer indicadores clásicos como analizar el índice de envejecimiento o el número de titulados de tercer grado o las tasas de asociaciones. ¿Qué nos interesa? Hacer análisis de otro tipo. Por ejemplo, la proximidad entre las viviendas y los distintos tipos de equipamientos, la facilidad de que la gente pueda acceder a determinados servicios o a los centros deportivos, culturales, a las escuelas. En cuanto al paisaje, como os decía, tenemos una gran variedad de paisaje, se pueden hacer muchos análisis clásicos sobre, por ejemplo, superficie verde por habitante o porcentaje de superficie agrícola y ganadera ecológicas, proximidad a espacios protegidos, por ejemplo, por razones históricas o culturales, que pretendemos buscar indicadores, ya os digo, un poco más complejo. Por ejemplo, uno que estamos barajando: porcentaje de espacio construido y artificializado en cada uno de los 51 tipos de paisajes que aparecen en el Atlas del Paisaje de España y comparar su evolución. La población, pues ahí ya le doy paso a mi compañero porque él os va a mostrar el primer cuadro de mandos que elaboramos. Además, ya os digo, estamos todo en fase de trabajo y él os presentará ahora el de la población. ¿Sale? ¿Tienes una cosita? Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias por seguir aquí. Bueno, este cuadro de mandos es la primera de las herramientas que hemos desarrollado en relación a lo que ha estado explicando mi compañera Tayli.
Al final lo que queremos es poder evaluar temporalmente ciertos indicadores, ya que todos generamos un montón de información, ¿no? Todos somos generadores de información, pero muchas veces no tenemos esa capacidad de análisis de... ¿Es esto? Sí. Un momento. ¿Es esto? No. Esto. Ah, hay un vídeo. ¿Tiene sonido? No. No. ¿Qué? Ya está. Bueno, como os estaba contando, generamos mucha información, pero a veces no somos capaces de analizar tanta información, ¿no? Porque tenemos cantidades masivas de información. Y bueno, lo que necesitan los tomadores de decisión al final es... Esto está yendo un poco rápido, un momento. Vale, ahora. Lo que necesitan los tomadores de decisión al final es información útil y oportuna, ¿no? Cuando queremos un dato, queremos la información actual y útil para poder tomar decisiones, ¿no? Todos sabemos que el territorio es un organismo vivo que está en constante transformación y aunque planteamos objetivos estratégicos para cambiar el territorio, tenemos que estar atendiendo a ciertos indicadores y monitorizarlos para poder tomar decisiones y variar las estrategias, ¿no? No os estoy explicando esto porque es muy sencillo. Son una serie de filtros, ¿no? Para filtrar el territorio de Asturias. Ahora estamos viendo a nivel concejo. Nivel concejo es nivel municipal, ¿no? Allí se llaman concejos y tenemos comarcas, que son agrupaciones de concejos con la misma idiosincrasia, digamos. Y bueno, allí, por ejemplo, tenemos el coeficiente de Gini, que lo hemos utilizado para medir la concentración de la población en Asturias. ¿Qué es lo que nos indica? Si está cercano a 1, nos indica que la población de Asturias se concentra en muy pocos municipios, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Están viendo que en 2022 estamos en 0,78 y ha ido aumentando con los años, ¿no? Y es verdad, se concentra en 2 o 3 municipios que son los más poblados, ¿no? Bueno, como lo estaba contando, es un cuadro mando bastante sencillo que nos está indicando la evolución de la población tomando datos del censo del INEI. Y luego voy a enseñar otros mapas con datos de Eurostat que muestran densidad de población. Bueno, en este sentido, como decíamos, como tratábamos de explicar, los indicadores tienen que ser dinámicos, actuales y oportunos y tienen que mostrar la información de los indicadores territoriales que creamos que sean más pertinentes, ¿no? para evaluar las decisiones a futuro. Como pueden comprobar, la población en Asturias, ya lo ha comentado antes Tylee, está descendiendo drásticamente en los últimos años, excepto en algunos de los municipios, como vamos a ver ahora, por ejemplo, en Siero, que está al lado de Oviedo, ha crecido bastante la población, pero en general está decayendo bastante drásticamente. A pesar que a partir del COVID bastante gente compró segundas viviendas o se mudó hacia Asturias, ¿no? Por la calidad de vida en cuanto a zonas verdes, paisajísticas, etc. Bueno, este es el municipio de Siero que les estaba comentando, que es de los únicos que ha crecido en los últimos años. Y bueno, es que está yendo muy despacio el vídeo ahora.
Un segundo. Bueno, aquí podemos observar que el municipio de Oviedo, que es el de arriba, es el único que, si basamos la población del año 2001 como referencia y la marcamos como en base 100, el municipio de Oviedo es el único que no está bajando digamos, de la base 100 que hemos marcado como base de medición, de comparativa, y todos los demás municipios están bajando drásticamente, incluso un 30% en cuanto a población. Entonces, facilitando este tipo de información, lo que queremos conseguir al final, como hemos dicho, es la toma de decisiones basadas en datos para que, bueno, se ajusten las estrategias territoriales a la realidad que ocurre en los territorios, ¿no? Este otro mapa está mostrando densidad de población y variación de población a lo largo de los años. Podemos observar cómo los núcleos de población, como aquí sería el núcleo de Oviedo, está perdiendo población justo a la zona centro de la ciudad y ganando población en la periferia. Los puntos rojos serían pérdida de población, incluso de unos 2.000 habitantes, me parece que era la pérdida, y bueno, los puntos verdes están indicando aumento de población, ¿no? Esto sería centro de Oviedo. Y bueno, lo mismo estaría pasando en Gijón, ¿no? Porque al final los cascos históricos y los centros de las ciudades se están convirtiendo más en ciudades bueno, turísticas, y se está yendo la población un poco a la periferia o a otras zonas. En este otro mapa se está viendo la densidad de población en distintos años. Se pueden activar y desactivar capas para hacer una comparativa entre el año 2006, 2011 y 2021. Estos son datos de Eurostat. Se han elegido estos datos porque, bueno, eran los más representativos, bueno, y de los que tenían datos Eurostat para poder compartir, ¿no? Los datos de Eurostat son una malla de 1 kilómetro por 1 kilómetro, y bueno, hemos podido utilizar también los datos para hacer una comparativa entre el 2006 y 2021 para poder ver el antes y el después de la evolución de la población en el territorio. Ahí sería 2006, que la zona naranja son semipobladas, y como vemos en 2021 pues hay bastante pérdida de población en las zonas más alejadas de la ciudad, y se concentran en zonas cercanas a las ciudades, la población. Si conocéis un poco Asturias, que a lo mejor algunos no conocéis, esta zona de aquí a la derecha es una de las cuencas mineras y la de aquí abajo es otra de las cuencas mineras, y se ve como en 2006 había más zonas naranjas con más población hacia otras subcuencas, y en 2021 se ha perdido toda esa población, ¿no? Y se está quedando la población únicamente en las zonas urbanas de estos lugares. Bueno, en definitiva, como hemos comentado, es una herramienta sencilla, pero queremos incluir el resto de indicadores para tener, digamos, un mapa del territorio o una visión del territorio global por medio de estos indicadores que nos den, como hemos dicho, la información útil y oportuna cuando los tomadores de decisiones quieran bueno, cambiar las estrategias, definir proyectos y definir el avance y bueno, orientarse hacia el territorio futuro deseado que, bueno, que se plantean siempre las estrategias. Nada, y esto sería todo. Muito obrigada, Raul Garcia e Marta Pérez. E queria saber, não sei se ainda temos tempo para alguma pergunta. Ainda há tempo para quem quiser colocar uma questão aos nossos oradores. Se calhar é o adiantado da hora. Vamos encerrar? Ok. Muito obrigada. Eu, como moderadora desta sessão, gostaria de agradecer a todos a vossa presença e também a todos os oradores que aqui hoje fizeram a apresentação das suas comunicações, e iríamos passar agora para a sessão de encerramento das GID 2023 com
Penso que já aqui estão, não já? As pessoas da outra sessão já vi entrar. Então, nós temos estado a verificar que há várias pessoas que têm vindo a entrar, portanto penso que mas ainda estão.